Es común escuchar que la humanidad es el resultado de un proceso evolutivo de millones de años, que antes de nosotros existieron especies similares finalmente extintas, que somos Homo sapiens y que nos diferenciamos de entre todos los animales del mundo por nuestra capacidad de razonamiento. Pero estos datos pueden sernos confusos y poco comprensibles, lo que lleva a tener más dudas que certezas. El siguiente video trata de explicar de una forma sencilla y sintetizada el proceso de evolución del hombre, no solo en el plano biológico, también en la adquisición de rasgos sociales y culturales que finalmente lo ayudarán a sobrevivir. Este proceso en su conjunto es conocido como la hominización del hombre. Por hominización se suele entender un doble proceso. Por un lado, el proceso evolutivo biológico que se atravesó desde los primates hasta llegar al Homo sapiens, y por el otro, el proceso de estructuración de un sistema cultural de estas mismas especies y que nos harán tan distintos. La hominización, como proceso evolutivo, se suele entender también como la evolución del hombre, mientras que la hominización, como proceso de estructuración de un sistema cultural, se suele nombrar como humanización. Así, se entiende que la hominización es la lenta y progresiva transformación de primates en humanos, lenta porque tardó millones de años, y progresiva porque una especie fue dejando su lugar a una o dos especies nuevas, pero para entender mejor todo este proceso explicaré un par de conceptos claves. Empecemos con el concepto de evolución. La evolución es un cambio biológico gradual en una especie que le ayuda a sobrevivir en un medio. Si sobrevive, es apto, esto es competente, tiene la capacidad de sobrevivir. La evolución no es la supervivencia del más fuerte, sino del más apto. Estos cambios biológicos, llamados mutaciones, pueden ser visibles, como mandíbulas más fuertes o los pulgares opuestos, o internos, como un organismo que ayuda a digerir mejor los alimentos. Este concepto, caricaturizado con la imagen que vemos aquí, no es un proceso lineal, esto es, no es que el hombre descienda del mono, sino que provenimos de un antecesor común, idea que es ejemplificada mejor en esta imagen de un árbol más apegada a la realidad. Diferentes especies fueron surgiendo y desapareciendo por su capacidad o incapacidad para adaptarse a su entorno. El otro concepto clave es cultura. Esta se puede entender como todo aquello que produce, se apropia y transmite un grupo social, ya sea material o inmaterial, y que refleja su propia existencia. El concepto en sí es muy difícil de definir y está sujeto a constantes debates, pero algunos ejemplos ayudarán a entenderlo mejor. Como seres vivos, necesitamos alimentarnos, pero qué comemos, dónde comemos y hasta con quién comemos dependerá de lo enseñado por nuestro grupo social, con el cual tenemos estructurado un sistema cultural. En nuestra cultura está bien visto comer cerdo, pero mal visto comer perro o rata. Del mismo modo, necesitamos vestirnos. El cómo lo hacemos también es cultural. Existen culturas donde es común que los hombres usen falda. En la nuestra sigue siendo impensable en varios lugares. Aunque hay hombres que lo hacen, son pocos y están muy focalizados, porque esta práctica sigue sin ser del todo común y aceptada. Esto nos muestra otro punto importante. La cultura se transforma constantemente, no es estática. Los cambios pueden ser lentos o rápidos. Eso dependerá de la misma sociedad y de las generaciones que surjan. Nuestra forma de relacionarnos, de expresarnos y comunicarnos también son rasgos culturales y también se transforman de acuerdo al tiempo, lugar e influencia de otras culturas. Nuestro idioma, costumbres, creencias, tradiciones, actividades económicas, científicas, artísticas y religiosas son todos aspectos de nuestro propio sistema cultural, son formas de responder al medio que nos rodea. Así, se debe entender que todas las personas tenemos cultura, ya que todas pertenecemos a un grupo social. Este recorrido comienza en África hace millones de años, donde surge el Valle de Rift debido a accidentes geológicos, partiendo parte del territorio africano en dos. Los simios que quedaron al este enfrentaron una gran carestía de alimentos debido a las pocas lluvias que llevaron a la lenta desaparición del bosque y aparición de la sabana. Esto, a la larga, los llevó a migrar a través de la sabana.
Probablemente fue la hierba alta lo que los obligó a pararse en sus dos patas por largos periodos de tiempo. Así podrían ver por encima de ella, orientarse y andar con más seguridad. La acción de caminar en dos patas es lo que se considera como el rasgo biológico homínido por excelencia. Así, se consideran homínidos a todos aquellos tipos que aparecieron con posterioridad a la divergencia con el chimpancé hace unos 6 millones de años, a los cuales se les llama bípedos. Sin embargo, existe una gran discusión en torno a qué especie fue la primera en realizarlo, puesto que a lo largo del valle de Rift se han localizado vestigios con características bípedas de una antigüedad de 7 millones de años, entre los que se encuentran el Sahelanthropus chadensis, el Orririn tugenensis y el Ardipithecus. De este último, si bien su pelvis nos habla de cierto bipedismo, los dedos gordos de las manos y pies indican que también usaba sus manos para desplazarse, por lo que se ha especulado que su bipedismo no era total, por lo que estas especies no se les considera del todo homínidos, más bien se les llega a identificar como homíninos o preaustralopithecus. Tras ellos, hace 4 millones de años, aparece la especie de los australopithecinos, de los cuales las subespecies más conocidas son el Australopithecus afarensis, el Australopithecus africanus, el Australopithecus robustus y el Australopithecus boisei. Del primero, el afarensis, que vivió entre el 3,7 y 3 millones de años, pertenece al hallazgo denominado Lucy, considerada como la abuela de la humanidad y nombrada así porque cuando se descubrió se escuchaba la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. La principal característica de la afarensis es su evidente bipedismo, por lo que ya se puede considerar homínido en su totalidad. El bipedismo les permitió tener un mayor campo visual, pues al vivir fundamentalmente en la sabana y levantarse sobre sus dos patas traseras, los homínidos lograron ver por encima de la hierba y saber hacia dónde dirigirse sin correr tanto riesgo y también cuidarse mejor de los depredadores. La posición bípeda permite que el cuerpo se ventile más, con lo que se reduce el consumo de agua y, si bien la movilidad se reduce, se gasta menos energía. A su vez, la liberación de las manos permitió usarlas para el transporte de alimentos, crías y el empleo de herramientas y armas, aunque estas últimas no las fabricaban. Se sabe, por los estudios de sus dentaduras, que eran en su mayoría omnívoros. Así, podemos ver un proceso evolutivo debido a la necesidad de adaptarse al medio en que viven y que seguirá dándose durante los siguientes miles de años. Los Australopithecus se extinguieron hace aproximadamente 1 millón de años, no sin antes dar origen a una nueva especie, el Homo habilis, quien habitó la Tierra hace 3 millones de años y se extinguió alrededor del 2,5 millones de años. Con ellos se cruza definitivamente la frontera de la hominización, de ahí el prefijo homo, pues aparece un hecho humano, entendido como rasgos culturales plenamente visibles, sin que hasta el momento exista evidencia de una estructura cultural compleja. Estos rasgos culturales se distinguen por la elaboración de estructuras de habitación realizadas con piedras amontonadas a modo de paravientos y la fabricación de herramientas utilizadas para cortar carne, la cual obtenían principalmente de actividades carroñeras y en menor medida de la caza de animales pequeños o caza menor. Este consumo de carne lo incluyeron lentamente, así como los vegetales, por lo que al final de su existencia fueron vegetarianos y carnívoros. La inclusión de la carne en su dieta favoreció el mayor desarrollo del cerebro. La aparición del Homo habilis inicia un largo proceso que se inserta dentro de un periodo conocido como Paleolítico y que va desde el 2, millones de años antes del presente al 2000 antes del presente o 10.000 antes de Cristo, conocida también como la Edad de Piedra, y que se subdivide en inferior, medio y superior. Con el Homo habilis inicia el Paleolítico inferior. Por su parte, los Homo erectus, como se les conoce en Europa, u Homo ergaster, el nombre que recibe en África, vivieron en el 1,5 millones de años al 10.000 antes del presente, y no está claro si evolucionaron del Homo habilis o de una línea distinta, pero sí se sabe que fueron los primeros en salir de África y poblar Europa y Asia. Su importancia radica en la elaboración más perfeccionada de útiles de piedra, tanto para caza como desollar animales. Aunado a ello, hay seguridad de que sabían crear el fuego, empleado para cocinar y calentarse, así como para endurecer puntas de madera y protegerse de las bestias. También elaboraron cabañas al aire libre.
Los siguientes son los Homo sapiens neandertales, quienes existieron del 130.000 al 35.000 antes del presente. Con ellos inicia y termina el Paleolítico Medio. De hecho, ellos marcan este periodo. Vivieron en Europa, Medio Oriente y Asia Central, esto es, no se desarrollaron en África. El prefijo sapiens se obtiene de la evidencia de un pensamiento complejo desarrollado, manifestado en ritos funerarios, lo que significa un sentimiento religioso, además de crear arte mueble, pintura rupestre, instrumentos musicales y adornos corporales. Sus asentamientos son de mayor complejidad, lo que denota una mayor organización social, además del cuidado a ancianos y enfermos, lo que nos habla de una empatía importante. No hay seguridad de que usaran algún lenguaje elaborado, aunque su anatomía ya estaba diseñada para ello, por lo cual existe una enorme discusión en torno a este punto. Su extinción probablemente se debió a un cambio climático, aunque algunos investigadores consideran que también pudo mezclarse con nuestra especie. Por último, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. Se han descubierto una gran cantidad de subespecies consideradas nuestros antecesores datadas desde el 250.000 años antes del presente, y como tal, la aparición de nuestra especie ha sido datada hace unos 200.000 años. Sin embargo, aún se discute si apareció en África y Europa de evoluciones distintas o de África migró hacia Europa. Incluso se ha sugerido que fue en ambas partes, pero las europeas fueron reducidas por las glaciaciones, siendo sustituidas por las africanas, aunque todo esto es parte de discusiones actuales. Lo que sí se sabe es que los grupos africanos comenzaron a migrar hacia el 60.000 antes del presente, en lo que se conoce como la Gran Diáspora, para poblar todo el planeta. En algunos puntos convivieron con los Homo sapiens neandertales. De hecho, hasta hace poco se pensaba que el Homo sapiens sapiens descendía del Homo sapiens neandertal, pero recientes investigaciones lo han puesto en duda. Tal parece que, como se muestra en este diagrama, ambos descienden del Homo erectus, pero los eslabones intermedios aún se discuten. De nuestra especie destaca el mayor consumo de carne y el uso de microlitos para la elaboración de ropa, pero sobre todo el surgimiento de un lenguaje más especializado y una intensificación en la cooperación social, lo que nos llevaría a constituir un sistema sociocultural más complejo que todas las especies anteriores. Por último, cabe mencionar algunas precisiones. Para subsistir, los homínidos formaron pequeños grupos o clanes y conforme avanzaron los millones de años y surgieron nuevas especies, su organización se hizo cada vez más compleja debido a la especialización del trabajo. Esta vida en grupo fue clave para la sobrevivencia. Un espécimen solo no sobrevivía mucho tiempo. Además, conforme pasaron los miles de años, dejaron de refugiarse en las copas de los árboles para trasladarse a las cuevas, de ahí que se les denomine cavernícolas. La vida durante este periodo de tiempo fue completamente nómada, destacando dos rasgos importantes: un constante movimiento por las distintas áreas geográficas y una economía depredadora. Dentro del primer punto, hay que especificar que estas migraciones no eran rápidas, sino que los grupos se desplazaron a lo largo de millones de años, provocando su adaptación al medio y con ello las distintas formas de evolución. Este desplazamiento se relaciona con la búsqueda del alimento, ya que fueron fundamentalmente cazadores-recolectores. Por ello, al llegar a un medio depredaban los alimentos y cuando comenzaban a escasear, migraban nuevamente, de ahí el concepto de economía depredadora. También hay que destacar el hecho de que las características culturales enumeradas para cada especie no las presentaban todos los grupos mencionados en todos los lugares que se han descubierto. Por ejemplo, no todos los grupos de Homo neandertales tienen las mismas manifestaciones culturales, además de que se han desenterrado dos especies diferentes de homínidos en un mismo sitio, lo que hace más difícil su estudio. Por último, es importante aclarar que se ha dejado fuera una gran cantidad de especies y subespecies y que constantemente se están haciendo nuevos descubrimientos que amplían lo hasta ahora sabido. Aún falta mucho por comprender en todo este proceso.